Buen día, hoy vamos a ver motores de corriente continua. Como hay una amplia variedad de motores, vamos a ir conociendo primero los de continua. Un motor de corriente continua está formado por imán permanente y un rotor bobinado. Al aplicarle tensión al rotor bobinado, se provocará un magnetismo que se rechazará con los imanes permanentes. Eso hará que el rotor gire. Los motores de continua son muy usados, ya que al aplicarle tensión o invertirle la polaridad de la corriente continua, yo invierto el sentido de giro. Entonces, con un simple llave inversora, yo puedo hacer que gire hacia un lado o hacia el otro. Esa es la versatilidad que tiene un motor de corriente continua. En este caso está, si lo miramos de frente, acá estaría la polea. Este motor está girando en sentido antihorario. Como dijimos, al invertir la polaridad, invertir positivo por negativo, el motor va a girar en sentido horario. Esto es muy útil para montones de máquinas donde yo tengo que invertir constantemente el sentido de giro. En este caso, el motor de corriente continua, en vez de aplicarle tensión al rotor, yo lo único que estoy haciendo es mover el rotor, en este caso con una hélice eólico, y al tener imán permanente va a generar una corriente en el rotor. Entonces, en este caso estaríamos utilizando un motor de corriente continua como generador. La diferencia entre motor y generador: el motor le aplico una tensión y obtendré un movimiento, y en el caso del generador le aplico un movimiento y tendré una corriente eléctrica. No se olviden que el motor va a generar el voltaje por el cual era aplicado y la potencia de ese motor. Esa sería la potencia máxima del motor, es la que va a generar aplicándolo como generador. Otra de las ventajas que tiene el motor de corriente continua, que yo poniendo en serie un reóstato o una resistencia variable, yo puedo modificar su velocidad. Es muy sencillo modificar su velocidad con el reóstato. Le pongo o le saco resistencia, eso sería subir o bajar el voltaje, y el motor girará más despacio o más rápido. Son todos beneficios que tiene el motor de continua, que el de alterna recién ahora, o hace un par de años, podemos controlar su velocidad sencillamente. Un motor de corriente continua tiene una carcasa, un rotor bobinado, imanes permanentes, dos polos y los carbones. Y acá tiene el colector para llevar la corriente al bobino. Esto es un motor de corriente continua de imán permanente. Existen dos clases que son las más comunes. Uno es el motor con imán permanente, lo único que tengo que alimentar es el rotor. Acá estaría la batería, el rotor. Como los imanes son permanentes, al haber un magnetismo en el rotor, empezará su rotación. O puede ser que en lugar de tener imán permanente tenga bobinados, a los cuales los tengo que alimentar también. Entonces el bobinado, si le paso una corriente, generará un campo magnético. Entonces estoy formando un campo magnético o electromagnético. Entonces este sería un motor de corriente continua con rotor y estator bobinado. Como dijimos, las aplicaciones de un motor de corriente continua antiguamente eran ascensores, puentes grúas, hoy se siguen usando en impresoras, equipos de música, en trenes,
en autos eléctricos, equipos médicos. El motor de corriente continua va a venir indicado, no tiene frecuencia, pues corriente directa, DC quiere decir directa corriente en inglés, y lo único que me va a indicar es el voltaje, 90 volts de corriente directa. Si le pongo positivo o negativo, girará hacia un lado, y si le pongo negativo o positivo, girará hacia el otro lado. Esas son las ventajas que tiene. Un fácil control de inversión de giro y un fácil control de velocidad. Por eso es tan aplicado en muchas cosas donde necesito muchas inversiones de giro y control de velocidad. En esta etapa vemos motores continuos para después pasar a los de corriente alterna, que son un poquito más complejos.